Buenas tardes, Grupo 1 de Adultico. Hoy vamos a ver los conceptos básicos de informática. Vamos a ver un breve repaso de los temas teóricos que vimos en las primeras clases en el punto de digital San José. Hoy vamos a hablar un poco sobre qué es hardware, qué es software, los componentes principales y vamos a hablar un poquito sobre toda la historia del computador. Conceptos básicos de informática. El hardware. El hardware, en el lenguaje informático, está integrado por los elementos físicos y tangibles de una computadora, tanto los que están a la vista, teclado, impresora, monitor, mouse, escáner, etc., como los que se encuentran dentro del gabinete, como el disco rígido o disco duro, memoria, microprocesador o entre otros. Los componentes hardware. La computadora electrónica es una máquina cuya función primordial es procesar datos. Desde este punto de vista, la información se entiende como datos que pasan a ser información. Son ejemplos de hardware: la disquetera, el teclado, el monitor, los parlantes, el mouse, la lectora de CD, el gabinete y todos los dispositivos que se encuentran directamente a ella. Los periféricos. Hablamos que los periféricos son los dispositivos que se conectan a la PC y realizan una tarea específica. Pueden ser de entrada, de salida y mixtos. Los periféricos de entrada son los que ingresan datos al computador para su posterior procesamiento. Y los periféricos de salida son los dispositivos, las unidades de sistema informático que a través de las cuales la computadora entrega información al mundo exterior. Hablamos de la CPU, que es la unidad central de procesamiento. Es el cerebro de la computadora. Se trata de un circuito integrado que permite realizar una considerable cantidad de cálculos u operaciones lógicas en breves periodos de tiempo. Básicamente, el procesador recibe los datos, los procesa y devuelve al usuario la información requerida. El tiempo que demora en realizar estas acciones determinará la rapidez con la que se ejecutarán los programas y, consecuentemente, el tiempo que le tomará llevar a cabo cualquier tarea con su computador. El teclado permite al usuario ingresar datos y darle órdenes a su computador. Algunos teclados están diseñados para aplicaciones específicas, permitiendo una interacción rápida con los sistemas de computación. El mouse. El mouse es un periférico de entrada que controla los movimientos del cursor en todos los sentidos y se desplaza sobre una superficie plana. El puntero puede tomar diferentes formas, por ejemplo, una cruz, una flecha o incluso puede ser animado. También hablamos del monitor. El monitor de una computadora o monitor es el principal dispositivo de salida que muestra datos o información al usuario. Hablamos del escáner. El escáner, este periférico permite pasar imágenes como fotos, dibujos, documentos del papel al computador para posteriormente modificarlas, guardarlas o imprimirlas. La imagen se ubica sobre una base de vidrio como una fotocopiadora y desde un programa se le da la orden para escanear. Hablamos de la lectora de CDs o DVDs. Por lo general, está ubicada en el interior del gabinete y se utiliza para ingresar los datos almacenados en un CD o en un DVD.
La lectora emite una luz láser que lee las microscópicas variaciones impresas sobre la superficie de los datos. Las cámaras digitales. Las cámaras digitales son similares a las convencionales. Permiten obtener imágenes sin necesidad de contar con rollos. Luego se las puede ver en la computadora e imprimirlas. Del mismo modo, las cámaras de video digitales guardan las imágenes capturadas en una memoria propia. En ambos casos, los resultados pueden transferirse a un computador. Conceptos básicos de informática. El software. Concepto de software. El software es un ingrediente indispensable para el funcionamiento del computador. Está formado por una serie de instrucciones y de datos que permiten aprovechar todos los recursos que el computador tiene, de manera que se pueda resolver gran cantidad de problemas. Un computador en sí es solo un conglomerado de componentes electrónicos. El software le da vida al computador, haciendo que sus componentes funcionen de manera ordenada. El software es un conjunto de instrucciones detalladas que controlan la operación de un sistema computacional. Las funciones del software. Tenemos administrar los recursos de computador, proporcionar las herramientas para optimizar estos recursos, actuar como intermediario entre el usuario y la información almacenada. Hablamos del programa software. Un programa es un conjunto de argumentos o instrucciones para la computadora almacenado en memoria primaria de este equipo, junto con los datos requeridos para ser ejecutado. En otras palabras, hacer que las instrucciones sean realizadas por el computador. El software. Tipos de software. Software del sistema. Es un conjunto de programas que administran los recursos de la computadora. Ejemplos: unidad central de proceso, dispositivo de comunicaciones y dispositivos periféricos, el software que administra y controla el acceso del hardware. El software de aplicaciones son los programas que son escritos para o por los usuarios para realizar una tarea específica en el computador. Ejemplo: software para procesar un texto, para generar una hoja de cálculo. El software de aplicación debe estar sobre el software del sistema para poder operar. El software de usuario final es el software que permite el desarrollo de algunas aplicaciones directamente por los usuarios finales. Es decir, el software de usuario final con frecuencia tiene que trabajar a través del software de aplicación y finalmente a través del software del sistema. Bueno, a continuación les voy a dejar un ejercicio. Es un crucigrama donde ustedes van a colocar a prueba este pequeño repaso. En este crucigrama ustedes van a colocar los nombres que corresponden a todos los periféricos de entrada, los periféricos de salida, que es mirar si hay conceptos de hardware y software. Espero que la pasen muy bien realizando este ejercicio y que hayan comprendido todos estos conceptos básicos que vimos en clases anteriores. Recuerden enviar el crucigrama apenas lo finalicen por el grupo que tenemos en WhatsApp. Muchísima suerte.